Cuando pienso en los momentos en que la Biblia simplemente se detiene, cuando el texto hace una pausa que no parece intencional, sino inevitable, como si el escritor mismo hubiera tenido que soltar la pluma por un instante antes de continuar, pienso en él. Pienso en ese nombre que suena antiguo, incluso cuando lo pronuncias por primera vez, como si viniera de un lugar anterior al lenguaje mismo. Melquisedec. Hay algo en ese nombre que no termina de caber dentro de la mente, que se asienta en algún lugar entre la memoria y el misterio, y que cada vez que regresa lo hace con más peso que la vez anterior. No sé cuántas veces he leído Génesis 14, muchas, demasiadas para contarlas, y sin embargo, cada vez que llego al versículo 18, ese momento en que Melquisedec simplemente aparece en el texto como si siempre hubiera estado ahí esperando que la historia lo alcanzara, siento algo que no sé nombrar con precisión. No es exactamente asombro, aunque tiene algo de eso. No es exactamente confusión, aunque también tiene algo de eso. Es más bien la sensación de que estás leyendo una línea que fue escrita para ti específicamente, para este momento específico de tu vida, y que sin importar cuántas veces la hayas leído antes, nunca la habías leído de verdad hasta ahora. Y quiero hablar de eso contigo. No de manera formal, no como si estuviera dando una conferencia o construyendo un argumento. Quiero hablar contigo como se habla cuando dos personas se sientan frente a frente y una de ellas dice, «Espera, hay algo que me ha estado rondando la mente y necesito pensar en voz alta, porque solo no puedo terminarlo de ver». Así quiero hablar de Melquisedec, porque creo que él merece ese tipo de conversación. Creo que su figura requiere ese nivel de honestidad y de quietud. No el análisis frío, sino la contemplación viva. No el debate, sino el asombro compartido. Déjame empezar por donde siempre debería empezarse cuando se habla de algo verdaderamente misterioso. Por el texto mismo. No por lo que alguien dijo sobre el texto, no por la tradición que se formó alrededor del texto, sino por las palabras exactas, tal como aparecen. Génesis 14, versículo 18. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo y dijo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano». Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso es todo. 4 versículos en Génesis. Después de eso, Melquisedec desaparece del relato como si nunca hubiera llegado. No hay explicación de quién es. No hay genealogía. No hay historia de origen. No hay narración de a dónde fue después. Simplemente aparece, bendice, recibe diezmos, y el texto sigue adelante como si acabara de describir algo completamente ordinario. Pero nada en esos 4 versículos es ordinario. Absolutamente nada. Piensa por un momento en lo que el texto no dice. En cualquier otra introducción de un personaje importante en el Antiguo Testamento, hay contexto. Cuando aparece Abraham, el texto nos dice de dónde vino, quién fue su padre, a qué familia pertenece. Cuando aparece Moisés, hay toda una historia de nacimiento y de salvación antes de que empiece su misión. Cuando aparece David, sabemos que es el hijo menor de Isaí, que viene de Belén, que pertenece a la tribu de Judá. La Biblia hebrea tiene una relación casi obsesiva con la genealogía, con el linaje, con la cadena ininterrumpida de padres e hijos que justifica la identidad y la autoridad de cada persona. Para un israelita antiguo, tu nombre no era solo tu nombre, era toda la línea de tus ancestros. Eras el hijo de alguien que era el hijo de alguien, que era el hijo de alguien, y esa cadena era lo que te daba lugar en el mundo. Y entonces llega Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, sin fin de vida. El texto simplemente dice que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y eso es todo lo que te da.
como si la Biblia misma estuviera diciendo, no te voy a explicar esto. Simplemente, observa. Lo que más me impresiona de ese silencio es que no parece accidental. La Biblia hebrea era un texto compuesto con una precisión que nos cuesta imaginar desde nuestra relación moderna con la Escritura. Cada palabra importaba. Cada omisión era tan deliberada como cada inclusión. Cuando el texto no dice algo, esa ausencia es tan significativa como lo que dice. Y la ausencia de genealogía, en el caso de Melquisedec, no es un olvido del escritor, ni una laguna histórica. Es una declaración teológica. Es el texto diciéndote, este hombre existe fuera de las categorías normales. No intentes encajarlo en el esquema que ya conoces, porque no va a caber. Permítete considerar esto. En la cultura del Oriente Próximo antiguo, ser sacerdote era una función heredada. No se elegía ser sacerdote de la misma manera en que podías elegir ser artesano o guerrero. El sacerdocio pasaba de padre a hijo, de generación en generación, dentro de líneas familiares específicas. En Israel, por supuesto, el sacerdocio pertenecía a la tribu de Leví, y dentro de ella, a la familia de Aarón. Pero Leví todavía no existe cuando aparece Melquisedec. Abraham acaba de recibir la promesa de que tendrá un hijo, y ese hijo tendrá hijos, y de esa línea eventualmente nacerá todo el pueblo de Israel. Leví está a generaciones de distancia. Aarón está todavía más lejos. El sacerdocio levítico, toda la estructura ceremonial que va a dominar siglos de historia israelita, no existe todavía, ni siquiera como concepto. Y sin embargo, aquí está Melquisedec, ejerciendo el sacerdocio con una autoridad que Abraham no cuestiona ni un instante. Eso es significativo. Abraham era ya en ese momento un hombre de fe profunda. Ya había escuchado la voz de Dios. Ya había obedecido órdenes extraordinarias. Ya había demostrado que no era fácil de impresionar ni de manipular. Y sin embargo, cuando Melquisedec sale a su encuentro con pan y vino, Abraham no pregunta quién es, no verifica su autoridad, no consulta con nadie. Simplemente recibe la bendición y da los diezmos, como si algo en él reconociera a Melquisedec antes de que su mente pudiera articular ese reconocimiento. Como si la fe de Abraham, esa fe que la Biblia celebra, como la fe que Dios contó por justicia, reconociera en ese hombre algo que venía de más arriba de cualquier institución humana. Y quiero detenerme en ese pan y vino por un momento, porque creo que hay generaciones enteras de creyentes que han leído ese detalle y lo han dejado pasar, sin detenerse. Pan y vino. En un contexto de guerra, de regreso de batalla, de cansancio físico y espiritual, lo primero que hace el sacerdote rey de Salem es traer alimento y bebida. Eso tiene una dimensión práctica, claro. Abraham y sus hombres venían de pelear. Necesitaban sustento. Pero la Biblia no desperdicia detalles. Cuando el texto dice que Melquisedec trajo pan y vino, y luego lo llama sacerdote del Dios Altísimo, está colocando esos dos elementos en un contexto sagrado que va mucho más allá de la hospitalidad ordinaria. Hay algo en ese gesto que resuena con todo lo que va a venir después en la historia de la redención. Algo que prefigura sin todavía poder nombrarlo. Pero no quiero correr hacia adelante todavía. Quiero quedarme en Génesis un poco más, porque hay una cosa más en esos 4 versículos que necesita atención. El nombre. Melquisedec. En hebreo, Malki-Tzedek. Malki viene de Melech, que significa rey. Tzedek significa justicia o rectitud. Entonces su nombre es literalmente, mi rey es justicia, o el rey de la justicia. Y él es rey de Salem. Salem en hebreo viene de Shalom, que significa paz. Entonces el rey de la justicia es también el rey de la paz. No es una coincidencia de sonidos. Es una declaración de identidad encuadrada en las dos raíces más profundas de la fe bíblica, la justicia y la paz. Los profetas de Israel
Van a pasar siglos diciéndole al pueblo que espera a un rey que traerá justicia y paz. Y aquí, en el capítulo 14 de Génesis, en los albores de la historia de Israel, ya hay alguien que lleva esas dos palabras tatuadas en su nombre. Cuando el texto hebreo quiere decirte algo importante sobre un personaje, con frecuencia lo escribe en el nombre. Adán viene de Adamá, tierra, porque el hombre fue formado del polvo. Abraham viene de Ab-Hamon Goyim, padre de multitudes de naciones. Israel viene de la lucha con Dios, porque Jacob luchó con el ángel. Los nombres en la Biblia no son decorativos, son descriptivos, son proféticos. Y el nombre de Melquisedec es una descripción completa de algo que todavía no había llegado al mundo, pero que ya existía en la mente de Dios. Déjame decirte algo que llevo pensando mucho tiempo. Creo que uno de los errores más frecuentes que cometemos cuando leemos la Biblia es que la leemos en capas separadas. Leemos el Antiguo Testamento como una cosa y el Nuevo Testamento como otra. Leemos los Salmos como poesía y las epístolas como teología. Leemos las genealogías como listas de nombres aburridas y los relatos históricos como aventuras antiguas. Y al hacer eso, perdemos la coherencia asombrosa del texto. Porque la Biblia es una sola conversación, una sola voz que habla a lo largo de siglos, a través de docenas de autores, en múltiples géneros literarios, pero siempre diciéndole lo mismo al que tiene oídos para escuchar. Y Melquisedec es uno de los lugares donde esa coherencia se vuelve tan visible que ya no puedes ignorarla. Porque Melquisedec no solo aparece en Génesis, aparece también en los Salmos. Y cuando los Salmos lo mencionan, lo hacen en un contexto que lo conecta directamente con el rey que Israel estaba esperando. El Salmo 110 es uno de los salmos mesiánicos más citados en todo el Nuevo Testamento. Y en el versículo 4 dice algo que debería detener a cualquier lector en seco. Juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para siempre. Según el orden de Melquisedec. No según el orden de Aarón. No según el orden de Leví. Según el orden de Melquisedec. Ese hombre sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, sin fin de vida. El rey David, a quien se atribuye este salmo, está mirando hacia adelante en el tiempo y viendo a alguien que va a ejercer un sacerdocio completamente diferente al que Israel conocía. Un sacerdocio que no depende de la herencia biológica. Un sacerdocio que no tiene inicio ni fin. Un sacerdocio que es, en la expresión del Salmo, eterno. Y lo describe usando como referencia a alguien que apareció brevemente en Génesis 14 y del que nunca se volvió a saber nada, por lo menos no en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Melquisedec? ¿Por qué no usar otro símbolo, otra figura, otra referencia? Porque Melquisedec es exactamente el símbolo correcto para lo que David quiere decir. Es el único sacerdote en toda la Biblia hebrea que no pertenece a ningún linaje sacerdotal establecido. Es el único sacerdote que ejerce su función antes de que exista cualquier ley sobre el sacerdocio. Es el único sacerdote del que el texto deliberadamente omite toda información genealógica, como si quisiera que el lector entendiera que su sacerdocio no viene de abajo, de la tierra, de la carne y la sangre, sino de arriba, de algo anterior a los sistemas humanos. Y David, inspirado, señala hacia ese modelo y dice, así va a ser el sacerdocio del rey que viene. Ahora quiero ir al Nuevo Testamento. Quiero ir a la carta a los Hebreos, porque es ahí donde la figura de Melquisedec recibe su explicación más extensa y más asombrosa. Y quiero hacerlo con cuidado, despacio, porque creo que la carta a los Hebreos es uno de los textos más profundos de toda la Biblia y también uno de los más frecuentemente leídos sin la atención que merece. La carta a los Hebreos
fue escrita para una comunidad de creyentes de origen judío que estaban enfrentando una crisis profunda. No una crisis de fe en abstracto, sino una crisis muy concreta. Ellos habían aceptado a Jesús como el Mesías, pero el mundo en el que vivían seguía siendo estructurado alrededor del templo, del sacerdocio levítico, del sistema de sacrificios que llevaba siglos siendo el centro de la vida religiosa judía. Y había una pregunta que no podían evitar. Si Jesús es el Mesías, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Con el templo? ¿Con los sacerdotes? ¿Con los sacrificios? ¿Cómo puede alguien que no pertenece a la tribu de Leví ser nuestro sumo sacerdote? ¿Cómo puede alguien que murió en una cruz ser el mediador definitivo entre Dios y los hombres? Y el autor de Hebreos, cuya identidad ha sido debatida durante siglos sin que se haya llegado a un consenso, responde a esa pregunta con una de las argumentaciones teológicas más sofisticadas y más hermosas que se hayan escrito. Y en el centro de esa argumentación está Melquisedec. El capítulo 5 de Hebreos dice que Jesús fue designado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y luego el autor hace algo interesante. Se detiene, dice que tiene mucho más que explicar sobre esto, pero que es difícil de explicar, porque sus lectores se han vuelto lentos para escuchar. Esa es una de las frases más honestas de toda la Biblia. No dice que el tema es complicado, aunque lo es. Dice que el problema está en la disposición del oyente, que para entender lo que viene a continuación, se necesita una madurez espiritual que no se adquiere de golpe, sino con el tiempo y con el ejercicio. Y luego, en los capítulos 6 y 7, el autor de Hebreos regresa a Melquisedec y lo trata con una profundidad que no tiene paralelo en ningún otro texto bíblico o extrabíblico de la época. Empieza por citar Génesis 14 y el Salmo 110, pero no como simples referencias textuales. Los usa como puntos de entrada a una reflexión teológica que va construyendo capa sobre capa, con una lógica que si la sigues con atención, es absolutamente devastadora en el mejor sentido de la palabra. Es la clase de argumentación que te deja sin palabras, no porque no tengas respuesta, sino porque la respuesta ya te fue dada y es más grande de lo que esperabas. Hebreos 7, versículo 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien también Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, sin padre, sin madre, sin genealogía, ni tiene principio de días, ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios. Permítete considerar el peso de esas palabras. El autor de Hebreos no está diciendo que Melquisedec no tuvo padres biológicos. No está haciendo una afirmación sobre su naturaleza ontológica en ese sentido. Está diciendo algo mucho más preciso y mucho más revolucionario, que en el registro del texto bíblico, Melquisedec aparece sin genealogía, sin principio, sin fin, y que esa forma de aparecer lo hace una figura que representa algo que trasciende los sistemas humanos. Es hecho semejante al Hijo de Dios, dice el texto, no el Hijo de Dios mismo, sino semejante a Él. Un tipo, una imagen, una prefiguración. Aquí quiero que observes algo importante. Hay una distinción teológica que el texto de Hebreos hace con mucho cuidado y que es fácil perder si no estás prestando atención. No dice que Melquisedec es el Hijo de Dios. Dice que el Hijo de Dios es semejante a Melquisedec. El orden importa. Melquisedec no es una versión de Cristo. Cristo es quien Melquisedec prefiguraba. La sombra no crea la realidad.
La realidad proyecta la sombra. Y Melquisedec es una sombra proyectada hacia atrás en el tiempo por alguien que todavía no había llegado, pero que ya existía desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que hace tan extraordinaria esta figura. No es simplemente un personaje histórico interesante, aunque lo es. No es simplemente un enigma literario, aunque también lo es. Es una señal colocada en el texto con una precisión que no puede ser accidental, que apunta hacia algo que la historia todavía no había visto, pero que Dios ya tenía en mente desde siempre. Y esa señal tiene forma de rey, tiene forma de sacerdote, trae pan y vino, bendice al Padre de la fe, y desaparece sin dejar rastro, excepto el rastro de su presencia en la memoria de todos los que leen el texto y sienten que algo en ellos se mueve cuando lo encuentran. Déjame hablar ahora sobre el sacerdocio arónico, porque entenderlo es fundamental para entender por qué la figura de Melquisedec es tan crucial en la teología de Hebreos. El sacerdocio levítico, el sistema que Moisés estableció en el desierto, siguiendo las instrucciones detalladas que Dios le dio en el Sinaí, era extraordinario en su complejidad y en su belleza. Era un sistema completo, elaborado, con rituales específicos para cada situación posible, con jerarquías claras, con momentos sagrados calendarizados, con un tabernáculo y después un templo que representaban la presencia de Dios en medio del pueblo. Era, en todos los sentidos, el corazón de la vida religiosa de Israel. Pero ese sistema tenía una limitación que el texto bíblico mismo reconoce. Tenía que ser administrado por hombres, hombres que morían, hombres que pecaban, hombres que necesitaban ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados, antes de poder ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación no era un ser perfecto. Era un hombre frágil que llevaba sobre sus hombros el peso de representar a toda una nación delante de Dios, y que sabía que si cometía un error en ese momento sagrado, las consecuencias podían ser fatales. La tradición rabínica cuenta que ataban una cuerda en el tobillo del sumo sacerdote antes de que entrara al lugar santísimo, para poder sacarlo si caía muerto sin que nadie más tuviera que entrar a un lugar tan sagrado. No sé si eso es históricamente preciso, o si es parte del folclore religioso, pero lo que sí dice el texto es que el sistema levítico era, por definición, imperfecto. Era una sombra, un símbolo, una representación de algo que todavía no había llegado en su plenitud. Y eso es exactamente lo que el autor de Hebreos señala. En el capítulo 7, hace un argumento que en su lógica interna es irrebatible para cualquiera que acepte la autoridad del texto bíblico. Dice, si el sacerdocio levítico hubiera logrado la perfección, ¿qué necesidad habría habido de que apareciera otro sacerdote según el orden de Melquisedec? El simple hecho de que el Salmo 110, escrito siglos después de Moisés, hable de un sacerdote diferente según un orden diferente, es la evidencia de que el sistema anterior no era el destino final, sino el camino hacia él. El texto profético reconoce su propia provisionalidad. La promesa que viene después de la ley dice, lo que vino antes no era suficiente. Y aquí, en este punto, es donde creo que muchos creyentes se pierden algo crucial. Hay una tendencia a leer el Antiguo Testamento como algo obsoleto, algo que fue reemplazado y ya no es relevante. Y hay también una tendencia opuesta, que es leer el Nuevo Testamento como si fuera completamente desconectado de las raíces hebraicas de las que brotó. Ambas tendencias empobrecen la lectura, porque la Biblia no es un libro en el que el primer acto termina y el segundo acto empieza desde cero. Es una obra en la que cada elemento del primer acto resuena en el segundo, de maneras que solo puedes apreciar si conoces ambos. Melquisedec
es uno de los ejemplos más perfectos de esa resonancia. Él aparece brevemente en el primer acto, casi de pasada, y durante siglos la figura queda ahí, como una nota musical que sueña en el silencio, esperando que la melodía completa llegue. Y cuando llega, cuando el autor de Hebreos la desarrolla en toda su profundidad, de repente ese momento de Génesis 14 brilla con una luz que no tenía antes, o mejor dicho, que siempre tuvo, pero que ahora podemos ver, porque tenemos el contexto completo. Quiero hablar ahora de algo que me parece uno de los argumentos más sorprendentes de Hebreos 7. El autor hace notar que cuando Abraham le dio diezmos a Melquisedec, Leví, el antepasado de todos los sacerdotes israelitas, todavía no había nacido. Leví era bisnieto de Abraham. Estaba, en términos biológicos, en los lomos de su tatarabuelo. Y el argumento que construye el autor de Hebreos es que, en cierto sentido, cuando Abraham reconoció la superioridad de Melquisedec al darle los diezmos, Leví también lo hizo, porque Leví todavía no había salido de Abraham. Por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec es anterior y superior al sacerdocio levítico, incluso en términos genealógicos, en los propios términos que el mundo antiguo usaba para establecer la autoridad. Es un argumento rabínico en su estructura, el tipo de razonamiento que los maestros judíos usaban y que el público de Hebreos habría reconocido de inmediato. Pero su conclusión es completamente radical. El sacerdocio que viene según el orden de Melquisedec no solo es diferente al sacerdocio levítico, es, en todos los sentidos posibles, superior a él. No porque el sistema levítico fuera malo o equivocado, sino porque era preparatorio. Era la escuela, y cuando el maestro llega, la escuela cumplió su propósito. Déjame quedarme un momento en esa frase, el orden de Melquisedec, porque es una expresión que el texto usa repetidamente y que vale la pena entender. Un orden sacerdotal no es simplemente un individuo que ejerce el sacerdocio. Es un principio, un patrón, un modo de ser sacerdote que puede repetirse o encarnarse en diferentes personas o en una persona definitiva. El orden arónico era el principio de que el sacerdocio pertenece a una línea de sangre específica, que se transmite de padre a hijo, que opera dentro de una estructura legal muy precisa, que requiere la mediación constante de sacrificios para mantener la relación entre el pueblo y Dios. Ese es el patrón del orden de Aarón. ¿Y cuál es el patrón del orden de Melquisedec? Es el sacerdocio que no depende de la genealogía, el sacerdocio que no tiene inicio ni fin, el sacerdocio que combina en una sola persona la autoridad real y la autoridad sacerdotal, el sacerdocio que trae pan y vino, alimento y comunión antes de bendecir, el sacerdocio que bendice al que tiene fe y recibe los diezmos de quien reconoce esa autoridad. Ese es el orden, y ese orden, dice Hebreos, es el orden según el cual fue constituido el sumo sacerdote definitivo, el que entró no en un tabernáculo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, no una vez al año, sino una vez para siempre. Quiero hablar de esa frase, una vez para siempre. Epha pax, en el griego original. Una vez, de una vez por todas, de manera definitiva e irrepetible. Es la palabra que Hebreos usa repetidamente para describir el sacrificio de Cristo, y cada vez que la usa, está contrastándolo con la repetición constante del sistema levítico. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Los sacrificios se ofrecían diariamente. La sangre se derramaba continuamente, porque ningún sacrificio era suficiente para resolver el problema de manera permanente. Cada ritual era efectivo para lo que pretendía hacer, pero necesitaba repetirse porque la condición humana no cambiaba. Era como limpiar una herida que seguía sangrando. La limpieza era real pero temporal.
Y entonces llega alguien según el orden de Melquisedec, sin genealogía que lo limite, sin inicio que lo confine, sin fin que lo detenga, y ofrece un sacrificio que no necesita repetirse, porque el que lo ofrece no muere para siempre. Entra al lugar de la presencia de Dios, no temporalmente, sino de manera permanente, y su mediación no es estacional, sino eterna. Cada vez que alguien acude a él, encuentra al mediador todavía ahí, todavía intercediendo, todavía ejerciendo el sacerdocio, según ese orden que Melquisedec representó en una tarde de regreso de batalla, cuando Abraham necesitaba ser sostenido y bendecido. Aquí quiero hacer una pausa y decirte algo que llevo sintiendo desde el principio de esta conversación. Hay una razón por la que la figura de Melquisedec produce ese efecto silencioso, ese peso que se siente cuando la encuentras en el texto. No es solo que sea misteriosa, aunque lo es. No es solo que sea teológicamente densa, aunque también lo es. Es que apunta hacia algo que el corazón humano reconoce antes de que la mente lo entienda. Apunta hacia la posibilidad de una mediación que no falla, hacia la posibilidad de un sacerdote que no muere, que no peca, que no necesita primero resolver su propia cuenta antes de ocuparse de la tuya, hacia la posibilidad de una relación con Dios que no depende de que alguien haga los rituales correctos en el momento correcto con la actitud correcta, porque el mediador es siempre el mismo y su obra es siempre completa. Eso es lo que el corazón humano anhela, aunque no siempre sepa nombrarlo. Y Melquisedec, esa figura extraña y sin genealogía que aparece en Génesis y desaparece antes de que puedas terminar de leer su nombre, fue colocado ahí como un indicio de que ese anhelo no es ilusorio, que hay una respuesta, que la respuesta ya existía antes de que la pregunta fuera formulada. Permítete considerar esto. En el mundo del Antiguo Testamento, el acceso a Dios era costoso y complicado, no de manera arbitraria, sino porque Dios es santo y los seres humanos son imperfectos, y esa distancia requería ser reconocida y tratada con seriedad. El sistema levítico era el modo en que Dios le decía a Israel: yo soy serio acerca de mi santidad, pero también soy serio acerca de mi deseo de estar en relación contigo, y por eso hay un camino. Pero ese camino era accesible solo a través de intermediarios, solo en momentos específicos, solo mediante rituales específicos. El pueblo común no podía entrar al templo libremente. El sacerdote común no podía entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía, una vez al año, y con temor. Y ahora imagina lo que significó para el autor de Hebreos, y para la comunidad a la que escribía, y para todos los que han leído esa carta desde entonces, escuchar que hay un sumo sacerdote que no requiere intermediarios adicionales, que su acceso al lugar santísimo es permanente, y que por lo tanto, el acceso de todos los que se acercan a través de él también es permanente, que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado, no porque Dios dejara de ser santo, sino porque la distancia fue resuelta de manera definitiva por alguien que podía pararse en ambos lados del velo al mismo tiempo. Quiero volver a Melquisedec, el hombre, por un momento, o al menos al misterio de si era un hombre, porque a lo largo de los siglos han existido múltiples tradiciones sobre su naturaleza que vale la pena conocer, no porque todas sean correctas, sino porque muestran hasta qué punto esa figura ha generado perplejidad y fascinación en lectores de todas las épocas. En la literatura rabínica del período del Segundo Templo, Melquisedec fue identificado en algunas tradiciones con Sem, el hijo mayor de Noé. La lógica era que Sem vivió suficientes años para sobrevivir a Abraham, y que siendo el mayor de los hijos de Noé, tenía una autoridad patriarcal que lo habilitaba para ejercer funciones sacerdotales antes de que existiera el sacerdocio levítico.
Es una identificación que resuelve el problema de la genealogía faltante de manera pragmática. No es que no la tuviera, es que el texto simplemente no la menciona. Pero el problema con esa interpretación es que el texto de Hebreos la hace difícil de sostener, porque Hebreos dice explícitamente sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, sin fin de vida. Si fuera Sem, tendría todo eso. En los rollos del Mar Muerto, particularmente en el documento conocido como el rollo de Melquisedec, o 11Q13, Melquisedec aparece como una figura celestial, casi angélica, que en los tiempos del fin va a ejecutar el juicio de Dios sobre los enemigos de los justos. Es un texto fascinante que muestra que en el siglo I antes de Cristo, las especulaciones sobre Melquisedec ya habían alcanzado un nivel de intensidad que iba mucho más allá del simple personaje histórico. La comunidad de Qumrán veía en él un agente divino del fin de los tiempos, alguien que trasciende la categoría de ser humano ordinario. En los escritos de Filón de Alejandría, el filósofo judío del siglo I, Melquisedec es interpretado alegóricamente como el Logos, la palabra de Dios, la razón divina que media entre Dios y la creación. Filón, influenciado por la filosofía platónica, veía en la figura de Melquisedec la representación del principio eterno a través del cual Dios ordena el mundo. Es una interpretación que, aunque no es la del Nuevo Testamento, muestra que hay algo en la figura de Melquisedec que empuja naturalmente hacia la trascendencia, hacia lo que está más allá de lo meramente histórico. Y luego están las tradiciones gnósticas de los primeros siglos del cristianismo, donde Melquisedec fue convertido en una deidad independiente, en un ser celestial supremo que estaba por encima incluso de Cristo en algunas de esas cosmovisiones. Esas interpretaciones son, desde la perspectiva del texto bíblico, claramente erróneas, pero revelan algo importante. La figura de Melquisedec tiene tal magnetismo, tal capacidad de generar asombro y especulación, que a lo largo de la historia, los seres humanos han tendido a proyectar en ella sus categorías más elevadas de lo sagrado, como si intuyeran que ahí había algo que señalaba hacia lo más alto. Lo que el texto bíblico dice, si lo lees sin los añadidos de ninguna de esas tradiciones, es más preciso y también más misterioso que cualquiera de esas interpretaciones. No dice que Melquisedec era un ángel, no dice que era Sem, no dice que era el Logos, dice que era sacerdote del Dios Altísimo, que tenía un nombre que significaba Rey de Justicia y Rey de Paz, que apareció sin genealogía registrada y desapareció sin historia de muerte, y que fue prefiguración de algo que todavía no había llegado. El texto no te da más que eso, y yo creo que esa restricción es tan intencional como el resto del relato. La Biblia no te dice quién fue Melquisedec, porque lo que importa no es quién fue él, sino a quién señalaba. Déjame ahora hablar de algo que creo que es fundamental para entender la teología de Hebreos en su conjunto, que es la categoría del sumo sacerdote perfecto. El autor de Hebreos construye con mucho cuidado la imagen de Cristo como el sumo sacerdote, que reúne en sí mismo todas las cualidades que el sacerdocio levítico no podía reunir. Tenía que ser uno de nosotros para poder representarnos genuinamente. Tenía que ser sin pecado para poder ofrecer un sacrificio que no estuviera contaminado por la misma condición que pretendía resolver. Tenía que ser eterno para que su mediación no tuviera que ser transferida a otro cuando muriera. Y tenía que ser designado por Dios, no por herencia humana, para que su autoridad no dependiera de ninguna institución que pudiera colapsar o corromperse. Hebreos 4 dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa frase sola merece una conversación larga. Tentado en todo según nuestra semejanza. No tentado de manera simbólica o teatral. Tentado de manera real,
con el peso completo de la condición humana sobre sus hombros, con el hambre y el cansancio y la presión y el miedo y el dolor. Y sin embargo sin pecado. No porque la tentación fuera fácil, sino porque la resistió. Eso significa que entiende desde adentro lo que significa ser humano. No lo conoce como teoría, sino como experiencia. Y cuando alguien se acerca a ese sumo sacerdote, con el peso de su condición humana, no se acerca a alguien que mira desde afuera, con comprensión distante. Se acerca a alguien que conoce ese peso porque lo cargó. Y eso es lo que hace el enlace con Melquisedec, tan poderoso. Porque Melquisedec sale al encuentro de Abraham, en el momento exacto en que Abraham venía del campo de batalla, cargando todo el peso de lo que había vivido. No espera a que Abraham venga al templo. No requiere que Abraham pase por un ritual de purificación antes de ser bendecido. Sale a su encuentro en el camino, en el polvo, en el regreso de la guerra, con pan y vino, con bendición. Así es como el sacerdote que viene según el orden de Melquisedec funciona. No espera en el santuario a que vengas con tus manos limpias. Sale a encontrarte donde estás. Quiero hablar ahora sobre el nombre Salem, porque Salem no es un nombre que aparece solo en Génesis 14. Salem es Jerusalén, o al menos es el lugar que eventualmente se va a llamar Jerusalén. La ciudad que los jebuseos llamaban Jebús fue conquistada por David y renombrada. Pero en el subsuelo de ese nombre, en su raíz más antigua, está Salem, que significa paz, la ciudad de la paz. Y si Melquisedec era rey de Salem, era rey del lugar que iba a convertirse en la ciudad más sagrada de toda la historia bíblica, el lugar donde Abraham iba a subir a ofrecer a Isaac, el lugar donde Salomón iba a construir el templo, el lugar donde los profetas iban a anunciar la venida del Rey Eterno, el lugar donde todo iba a culminar. Eso no puede ser accidental. La ciudad de la paz, gobernada por el Rey de la Justicia, que es también sacerdote del Dios Altísimo, que sale al encuentro del Padre de la fe con pan y vino. Si escribieras esto como ficción, nadie te creería que es una coincidencia. Pero esto no es ficción. Esto es el texto. Y el texto te está diciendo, con una precisión asombrosa, que la historia tiene una coherencia que va más allá de lo que cualquier ser humano pudo haber planeado. Déjame decirte algo sobre el pan y el vino, porque creo que ahí hay una dimensión del relato que generalmente pasa desapercibida. En el mundo bíblico antiguo, el pan y el vino no eran simplemente alimentos, eran los alimentos del pacto. Cuando dos partes establecían un acuerdo en el mundo antiguo, con frecuencia lo sellaban con una comida compartida. El pan y el vino representaban la vida, el sustento, la comunión, la alianza. Y Melquisedec, en ese gesto de traer pan y vino al encuentro de Abraham, no está simplemente siendo hospitalario. Está ejerciendo su función sacerdotal en el contexto de una relación de alianza entre Dios y el ser humano. El sacerdote en el mundo antiguo no era simplemente alguien que hacía rituales. Era el mediador del pacto. Era quien representaba a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Era quien mantenía viva la relación de alianza mediante los rituales apropiados. Y Melquisedec, en ese momento de Génesis 14, está cumpliendo exactamente esa función. Está siendo el mediador del encuentro entre la fe de Abraham y la gracia de Dios, y lo está haciendo con pan y vino, con los elementos más fundamentales de la existencia humana. Y siglos después, en una habitación en Jerusalén, en esa misma ciudad que antes se llamó Salem, otro sacerdote según el orden de Melquisedec, tomó pan y vino, y dijo, «Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre». Y estableció un nuevo pacto, un pacto que no dependía de animales sacrificados, ni de rituales anuales, ni de intermediarios que morirían y serían reemplazados. Un pacto sellado con los mismos elementos
que Melquisedec había usado aquella tarde en el camino: pan y vino, comunión y vida, la presencia del sacerdote eterno en el medio de los que vienen cansados de la batalla. Hay una continuidad en eso que me deja sin palabras cada vez que la veo. No es que Cristo estuviera imitando a Melquisedec, es que Melquisedec estaba prefigurando a Cristo. La dirección del tiempo va hacia adelante, pero la dirección del significado va hacia atrás, desde el cumplimiento hacia la señal que anunció ese cumplimiento. Y cuando ves esa señal retroiluminada por lo que vino después, de repente Génesis 14 ya no es un pasaje oscuro y confuso. Es una ventana abierta a algo que Dios estaba planeando desde mucho antes de que Abraham diera el primer paso para salir de Ur de los Caldeos. Quiero hablar ahora de algo que me parece profundamente humano en toda esta historia, y que creo que con frecuencia perdemos cuando nos concentramos solo en la teología. Abraham acababa de ganar una batalla extraordinaria. Con 318 hombres, había derrotado a 4 reyes y había rescatado a Lot. Si lo piensas en términos militares, era una victoria imposible. 4 ejércitos reales contra un grupo de siervos entrenados. Y sin embargo, ganaron. Desde afuera, parecía un triunfo glorioso. Pero Abraham venía del campo de batalla. Y los que han estado en el campo de batalla, en cualquier forma que tome el campo de batalla en sus propias vidas, saben que regresar de un enfrentamiento, incluso de uno que ganaste, no te deja sin heridas. Hay algo que el estrés extremo, el peligro real, la responsabilidad de proteger a otros, le hace a una persona por dentro. Hay un cansancio que no es solo físico. Es el cansancio de haber sostenido el peso de algo más grande que tú, y de haberlo hecho sin saber si ibas a poder. Es el agotamiento de haber sentido miedo y haberlo atravesado de todas maneras. Y es justo en ese momento, en ese estado de después de la batalla, que Melquisedec aparece. No cuando Abraham está descansado y listo para recibir instrucciones de Dios. No cuando Abraham está en un momento de alta espiritualidad. En el camino del regreso, cuando Abraham todavía lleva el polvo de la batalla y el cansancio de lo que acaba de vivir. Y Melquisedec trae pan y vino y dice: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. La primera palabra que recibe Abraham en ese momento no es una orden, ni una corrección, ni una demanda. Es una bendición. Eso me parece tremendamente significativo, porque dice algo sobre el carácter del sacerdocio que Melquisedec representa. No es un sacerdocio que espera a que estés en tu mejor momento para acercarse. No es un sacerdocio que requiere que hayas procesado tu trauma antes de recibir su gracia. Es un sacerdocio que sale al encuentro en el momento del mayor cansancio y trae sustento y bendición antes de pedir nada. Y solo después de la bendición, el texto dice que Abraham le dio los diezmos. La generosidad de Abraham nació de haber recibido primero, no de una obligación previa. Hay una lección pastoral extraordinaria en ese orden. El diezmo de Abraham a Melquisedec no fue un pago para obtener la bendición. Fue una respuesta a la bendición que ya había recibido. La fe que se expresa en generosidad no es la fe que intenta ganarse algo, es la fe que ya fue sostenida por alguien que vino a su encuentro cuando más lo necesitaba, y que desde ese sostenimiento puede dar libremente porque ya sabe que tiene todo lo que necesita. Aquí quiero observar algo que el rey de Sodoma hace en el mismo capítulo, justo antes o justo después del encuentro con Melquisedec, dependiendo de cómo dividas el texto. El rey de Sodoma le ofrece a Abraham un trato. Dame las personas, quédate con los bienes. Y Abraham rechaza ese trato con una firmeza que revela algo sobre el estado interno de quien acaba de ser bendecido por un sacerdote del Dios Altísimo. Abraham dice: Levanté mi mano al Señor, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra,
que ni un hilo ni la correa de un zapato tomaré de lo que es tuyo, para que no digas tú, yo enriquecí a Abraham. Esa declaración usa exactamente el mismo título para Dios que Melquisedec usó, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El encuentro con Melquisedec dejó algo en Abraham. Le dejó una claridad sobre de dónde venía su provisión y su identidad, que hizo que la oferta del rey de Sodoma no lo tentara ni un instante. No necesitaba el reconocimiento de Sodoma, porque ya tenía la bendición del sacerdote del Dios Altísimo. No necesitaba enriquecerse mediante ese trato, porque el que lo había bendecido ya le había dado algo que el oro de Sodoma no podía dar. Permítete considerar esto como un principio espiritual que trasciende el contexto histórico. Cuando una persona ha sido verdaderamente bendecida por el sacerdote eterno, cuando ha recibido en su interior la certeza de que es amada, sostenida, que su origen y su destino están seguros en manos de quien no muere y no cambia, hay ciertas ofertas del mundo que simplemente dejan de ser tentadoras. No porque la persona sea superior a las tentaciones, sino porque el encuentro con algo real hace que las imitaciones sean fáciles de reconocer. Abraham pudo rechazar al rey de Sodoma porque acababa de encontrarse con el rey de Salem, y el rey de la paz siempre eclipsa al rey de Sodoma. Quiero ahora hablar del momento histórico en que fue escrita la carta a los hebreos, porque contextualizarlo nos ayuda a entender por qué la figura de Melquisedec era tan crucial en ese momento específico. El templo todavía estaba en pie cuando se escribió Hebreos, o al menos era una posibilidad real que todavía estuviera en pie. El sacerdocio levítico seguía funcionando. Los sacrificios diarios seguían siendo ofrecidos. La vida religiosa judía seguía girando alrededor de las instituciones que habían existido por siglos. Y en ese contexto, decirle a un grupo de creyentes judíos que había un sacerdocio superior al de Aarón era una declaración extraordinariamente radical. No era radical en el sentido de ruptura nihilista. Era radical en el sentido de ir hasta la raíz, hasta el origen, hasta el principio que estaba debajo de todo el sistema levítico y que ese sistema fue diseñado para servir. El autor de Hebreos no está diciendo que el sacerdocio de Aarón era malo. Está diciendo que era provisional, que era una sombra, que apuntaba hacia algo que ahora había llegado. Y la figura de Melquisedec le servía perfectamente para ese argumento, porque Melquisedec era anterior a Aarón. Era reconocido por el texto bíblico mismo como superior a Abraham, y por extensión, a todos sus descendientes. Y sin embargo, era tan claramente distinto del sacerdocio levítico que no podía ser confundido con él. El argumento completo podría resumirse así. El sistema levítico era excelente en lo que era, pero lo que era no era la meta final. La meta final ya había sido señalada por Melquisedec y por el Salmo 110. Y ahora que la meta llegó, el camino que llevaba a ella cumplió su función. No fue reemplazado arbitrariamente, fue completado. El maestro llega y la escuela cierra, no porque la escuela fuera mala, sino porque el maestro es la razón por la que la escuela existía. Eso es lo que significa que Jesús sea sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. No significa que el Antiguo Testamento quedó obsoleto e irrelevante. Significa que el Antiguo Testamento llegó a su cumplimiento, que todas las figuras, todos los tipos, todos los símbolos, todas las prefiguraciones que el texto hebreo fue construyendo pacientemente a lo largo de siglos, encontraron en ese punto su realización. Melquisedec fue uno de esos tipos. Abraham fue uno de esos tipos. El Cordero Pascual fue uno de esos tipos. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo fue uno de esos tipos. Y cuando el cumplimiento llegó, todos esos tipos brillaron hacia atrás en el tiempo, como si siempre hubieran estado esperando ese momento. Hay algo que me gustaría decir,
sobre la forma en que la fe funciona en esta historia. Abraham no tuvo un texto que leer sobre Melquisedec antes de encontrarlo. No tuvo una teología del sacerdocio eterno que lo preparara para ese encuentro. Simplemente lo reconoció. Algo en Abraham, esa fe que Dios había estado cultivando pacientemente a lo largo de años de caminata y de promesas y de esperas, reconoció en Melquisedec una autoridad que venía de más arriba que cualquier sistema humano, y respondió a esa autoridad con honra y con generosidad. Eso me dice algo sobre cómo funciona el reconocimiento espiritual. No siempre viene primero la comprensión intelectual. A veces viene primero el reconocimiento del corazón, esa certeza que se asienta más profundo que los argumentos. Y la comprensión viene después tratando de ponerse al día con lo que el corazón ya sabe. Abraham dio los diezmos antes de que hubiera una teología del sacerdocio eterno. Reconoció al Rey de la Justicia antes de entender todo lo que ese título implicaba. La fe fue primero. La comprensión vino construyéndose durante los siglos que siguieron, hasta que Hebreos finalmente pudo articular todo lo que ese momento en el camino de regreso de la batalla significaba. Déjame hablar ahora sobre algo que me parece fundamental para entender por qué este tema importa hoy, en este momento específico de la historia, para las personas que están buscando encontrarle sentido a su fe. Vivimos en un momento de profunda crisis institucional en muchos contextos religiosos. Hay personas que crecieron dentro de estructuras religiosas que les prometieron acceso a Dios y que en algún momento descubrieron que esas estructuras eran más humanas, más frágiles, más fallidas de lo que les habían dicho. Y esa descubierta los dejó con una pregunta enorme. Si la institución falla, ¿dónde queda Dios? Melquisedec es, entre otras cosas, una respuesta a esa pregunta. Porque Melquisedec no era parte de ninguna institución. No pertenecía al sistema. Tenía autoridad que no derivaba de ninguna estructura humana, sino directamente del Dios Altísimo. Y esa autoridad era tan real y tan reconocible que el padre de la fe, sin ninguna instrucción previa, la honró. El sacerdocio que Melquisedec representaba no dependía de que una institución estuviera funcionando correctamente. No dependía de que los líderes humanos estuvieran siendo honestos. No dependía de que el sistema fuera justo. Era anterior a todos los sistemas y superior a todos ellos. Cuando el templo fue destruido en el año 70 de Bopentas desde Cristo, el judaísmo entró en su propia crisis institucional más profunda. El sacerdocio levítico no podía funcionar sin el templo. Los sacrificios no podían ser ofrecidos. El día de la expiación ya no podía celebrarse de la manera prescrita. Y el judaísmo tuvo que reinventarse de maneras que todavía caracterizan a la fe judía moderna, con un énfasis mucho mayor en la Torá, la oración y la comunidad que en el sacrificio ritual. Fue una transformación dolorosa, pero también creativa. Para los seguidores de Jesús, en cambio, la destrucción del templo confirmó lo que el autor de Hebreos ya había argumentado. El sistema levítico no era el fundamento permanente. El fundamento permanente era el sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec. Y ese sacerdocio no podía ser destruido porque no dependía de un edificio, ni de una institución, ni de una línea de sangre. Dependía de alguien cuya vida, según el texto de Hebreos, el versículo 16 del capítulo 7, es indestructible. Vida indestructible. Eso es lo que hace diferente el sacerdocio de Melquisedec. No su misterio, no su genealogía faltante, no sus títulos hermosos, su permanencia. El que ejerce ese sacerdocio no puede ser eliminado. No puede morir definitivamente. No puede ser reemplazado. Y por lo tanto, la mediación que ejerce no puede ser interrumpida. Quien acude a él hoy encuentra exactamente lo mismo que el que acudió ayer,
y que el que vendrá mañana. No hay variación. No hay deterioro. No hay momentos en que el sumo sacerdote eterno esté ocupado o cansado o distante. Quiero decirte algo muy personal en este punto, algo que me parece importante decir con cuidado y sin dramatismo. Creo que una de las cargas más pesadas que muchas personas religiosas cargan sin darse cuenta es la carga de mantener la mediación funcionando. La sensación de que tu acceso a Dios depende de que estés cumpliendo correctamente con los requisitos, de que estés orando suficiente, ayunando suficiente, dando suficiente, asistiendo suficiente, portándote bien suficiente, que si en algún momento dejas de hacer las cosas correctamente, el sumo sacerdote se va a ir, el acceso va a cerrarse, la relación va a deteriorarse hasta que te ganes de nuevo el favor. Esa carga es real y pesa mucho, y creo que viene de confundir el orden de Aarón con el orden de Melquisedec. El orden de Aarón requería mantenimiento constante, porque operaba a través de seres humanos mortales, que necesitaban rituales repetidos para mantener la relación viva. Pero el orden de Melquisedec no funciona así. El que ejerce ese sacerdocio no depende de tu mantenimiento para seguir siendo quien es. Su sacerdocio es permanente independientemente de tu estado, en cualquier momento dado. Lo que cambia cuando cuidas la relación no es la disponibilidad del sacerdote, sino tu capacidad de recibir lo que el sacerdote ofrece. La puerta siempre está abierta. La pregunta es si te estás acercando a ella. Eso no es una invitación a la negligencia espiritual. Es una invitación a entender la diferencia entre una relación de gracia y una transacción de méritos. Abraham no se ganó la bendición de Melquisedec. Volvía del campo de batalla, cansado y polvoriento, y Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. La generosidad de Abraham vino después, como respuesta, no como condición previa. Y así es como funciona el sacerdocio eterno. No espera a que hagas todo bien para bendecirte. Sal a tu encuentro en el camino y te bendice. Y desde esa bendición, desde esa certeza recibida, la vida de fe puede florecer de manera genuina y libre. Déjame hablar ahora sobre la figura del rey sacerdote, porque es un aspecto de Melquisedec que me parece enormemente importante y que con frecuencia no recibe la atención que merece. En el sistema político y religioso de Israel, las funciones del rey y del sacerdote estaban deliberadamente separadas. El rey pertenecía a la tribu de Judá, al linaje de David. El sacerdote pertenecía a la tribu de Leví, al linaje de Aarón. Esas dos funciones no debían mezclarse, y cuando lo hacían, el resultado era siempre problemático. El rey Saúl intentó ofrecer un sacrificio cuando Samuel tardaba en llegar, y el ejército empezaba a dispersarse, y ese acto le costó el reino. El rey Usías intentó ofrecer incienso en el templo, y fue inmediatamente golpeado con lepra. La separación de las funciones real y sacerdotal no era un capricho de la burocracia israelita. Tenía una razón teológica profunda. La función del rey era gobernar y proteger al pueblo. La función del sacerdote era mediar entre el pueblo y Dios, y ningún ser humano fallible debía concentrar ambos poderes, porque el resultado inevitable sería la corrupción. Pero Melquisedec tiene ambas funciones. Es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo al mismo tiempo, y en él, esa combinación no produce corrupción, sino plenitud. ¿Por qué? Porque el que puede ejercer legítimamente ambas funciones al mismo tiempo es el que es perfectamente justo en su reinado y perfectamente puro en su mediación. No un ser humano fallible que si concentra demasiado poder, inevitablemente lo usará mal, sino alguien cuyo reinado es justicia misma y cuya mediación es perfectamente desinteresada. El Salmo 110 es, entre otras cosas, la promesa de que el que esperaban los profetas
iba a ser tanto rey como sacerdote, ambas funciones en una sola persona, y que eso no iba a producir tiranía, sino redención. El rey que es también sacerdote no necesita conquistar a sus súbditos mediante el miedo. Los reconcilia mediante la mediación, y el sacerdote que es también rey no media entre un pueblo y una deidad distante y aterradora. Media entre un padre y sus hijos, con la autoridad del que puede hacer cumplir la reconciliación. Cuando lees el Evangelio de Juan y encuentras el prólogo, esa declaración extraordinaria de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Puedes escuchar en esas palabras el eco de Melquisedec. El Verbo que trae gracia, que es el pan y el vino del encuentro, la comunión que sostiene y nutre. Y la verdad, que es la justicia y la rectitud del nombre, el Malquitzedek, que no solo promete justicia, sino que la encarna, el Rey de la Paz, que es también el portador de la verdad, que hace libre. Hay una palabra que aparece en Hebreos y que quiero destacar, porque creo que captura algo esencial de lo que Melquisedec representa. La palabra es garantía. Hebreos 7, versículo 22, dice que Jesús se ha constituido en garantía de un mejor pacto, un fiador, alguien que con su propio ser responde por la validez del acuerdo. En el mundo antiguo, un fiador era la persona que ponía su propia integridad y sus propios recursos en juego, como garantía de que una promesa sería cumplida. Y el sumo sacerdote eterno, el que ejerce el sacerdocio según el orden de Melquisedec, no solo proclama un nuevo pacto, él mismo es la garantía de ese pacto. Su persona, su vida indestructible, su mediación permanente, son la prueba de que el pacto no va a fallar. Eso significa que la estabilidad de la relación entre Dios y los que han entrado en ese pacto no depende de su propia perfección, sino de la integridad del fiador. Y el fiador es alguien cuya vida es indestructible. Eso no deja margen para la inseguridad. No deja espacio para la pregunta de si el pacto va a sostenerse. El que lo garantiza no puede caer. Permíteme hacer una reflexión sobre el tiempo, porque Melquisedec existe de una manera muy extraña en relación con el tiempo bíblico. Aparece sin pasado y desaparece sin futuro registrado. El texto lo encuentra en el presente de Génesis 14, sin antes ni después. Y sin embargo, ese presente resuena hacia atrás en la eternidad, porque el texto dice sin principio de días, y hacia adelante en la eternidad, porque dice sin fin de vida. Es como si Melquisedec existiera en un punto del tiempo que abre ventanas hacia lo que está más allá del tiempo en ambas direcciones. Hay algo en eso que captura la naturaleza de la eternidad de una manera que ningún argumento filosófico puede replicar. La eternidad no es simplemente el tiempo que dura para siempre. Es la presencia que no está confinada al tiempo. Y Melquisedec, sin principio de días, sin fin de vida, presente en ese instante del camino de regreso de la batalla, representa esa presencia que no está limitada por los bordes temporales que definen toda existencia humana. Cuando el autor de Hebreos dice que el sumo sacerdote eterno vive siempre para interceder por los que se acercan a Dios por medio de él, está diciendo algo sobre esa misma naturaleza atemporal. No que intercede en los momentos en que recuerda, no que su intercesión dura mientras vive una vida temporal, que su intercesión es estructuralmente permanente porque su vida es indestructible. El interceder es lo que Él es, no solo lo que Él hace. Y lo que Él es no puede cesar porque no está sujeto al deterioro del tiempo. Déjame hablar ahora de algo que creo que es importante abordar con honestidad. A lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido momentos en que la figura de Melquisedec fue utilizada para propósitos que no tienen nada que ver con lo que el texto bíblico dice. Hay grupos que han construido teologías enteras sobre especulaciones acerca de su naturaleza.
afirmando que era una aparición preencarnada del Hijo de Dios, o que era un ser completamente distinto, que existe en alguna categoría ontológica superior. Y esas especulaciones, aunque fascinantes en ciertos círculos, tienen el problema de que van más allá de lo que el texto dice. El texto de Hebreos es muy cuidadoso en decir que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. No dice que era el Hijo de Dios. La semejanza no es identidad. Es el tipo frente al antitipo. Es la sombra frente a la realidad. Ir más allá de eso, construir una identidad ontológica entre Melquisedec y Cristo, es exactamente el tipo de especulación que el autor de Hebreos parece querer evitar. Lo que importa no es resolver el misterio de quién fue Melquisedec. Lo que importa es ver a quién señalaba. Y creo que hay sabiduría espiritual en esa restricción. El misterio de Melquisedec no está ahí para ser resuelto, sino para ser habitado. Para que cada lector se detenga en ese silencio extraño de Génesis 14 y sienta el peso de algo que no puede ser contenido en los sistemas humanos, y desde ese peso sea llevado a mirar hacia adelante en el texto, hacia el cumplimiento al que ese misterio apuntaba. La función del misterio en la fe no es generar confusión permanente, es generar la apertura necesaria para recibir algo que de otro modo habrías descartado porque no cabía en tus categorías previas. Quiero volver una vez más al encuentro en el camino, porque me parece que ahí, en ese momento concreto y específico, hay una dimensión que todavía no hemos explorado completamente. Abraham acaba de tener una victoria extraordinaria, pero la victoria vino precedida de una crisis, la captura de Lot. Y Lot no era simplemente un sobrino lejano, era parte de la familia, parte de la historia de Abraham desde que salió de Ur. Había habido tensiones entre ellos cuando sus siervos pelearon por los pastos y se separaron. Abraham había dejado que Lot eligiera primero la tierra que quería, y Lot había elegido el valle del Jordán, la tierra bien irrigada, la tierra de Sodoma. Y ahora Lot estaba cautivo. Abraham no tenía obligación legal de rescatar a Lot. Lot había elegido su propio camino. Pero Abraham salió de todas formas. Con sus 318 hombres entrenados en caza, persiguió a 4 reyes hasta Dan. Los atacó de noche, los persiguió hasta Joba, al norte de Damasco, y trajo de regreso todo lo que habían llevado, incluyendo a Lot, a las mujeres y al pueblo. Era una operación de rescate ejecutada con una precisión y una audacia que ningún cálculo racional habría recomendado. Y ahora vuelve cargando eso. No solo el polvo de la batalla, vuelve cargando la complejidad de haber rescatado a alguien que en cierta manera se lo había buscado por sus propias elecciones. La complejidad de saber que 318 hombres de su propia casa pusieron sus vidas en riesgo por una decisión que él tomó. La complejidad de haber mirado a 4 ejércitos reales y de haber avanzado de todas formas, confiando en algo que no podía demostrar con lógica. Eso es lo que Abraham lleva en el camino cuando Melquisedec sale a su encuentro. Y Melquisedec no le pide que reporte, no le pregunta cómo fue, no le da una evaluación de la misión. Trae pan y vino y dice: «Bendito seas del Dios Altísimo», como si lo que importara en ese momento no fuera el análisis de lo que pasó, sino el sostenimiento de quien lo vivió. El sacerdote eterno no te recibe con un cuestionario, te recibe con pan y vino, con lo que el cuerpo y el alma necesitan cuando vienen cansados de haber hecho algo que solo se puede hacer cuando confías en alguien más grande que tú. Y hay algo más. La bendición que da Melquisedec tiene 2 partes. Primero, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Segundo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. La primera parte es para Abraham. La segunda es para Dios. Melquisedec, en su función sacerdotal,
eleva simultáneamente al ser humano y glorifica a Dios. No es solo una bendición hacia abajo, del sacerdote al creyente. Es también una declaración hacia arriba, del sacerdote a Dios, reconociendo que la victoria fue obra divina. Eso captura algo esencial del sacerdocio que Melquisedec representa. No es un sacerdocio que existe para hacer sentir bien al pueblo a expensas de la gloria de Dios, ni un sacerdocio que engrandece a Dios a expensas de la humanidad del creyente. Es un sacerdocio que sostiene ambas realidades al mismo tiempo, la dignidad del ser humano amado y la gloria del Dios que ama. Y esa doble dirección, hacia arriba y hacia abajo, esa capacidad de representar genuinamente ambos lados de la relación, es exactamente lo que hace de ese sacerdocio el único sacerdocio que puede traer reconciliación verdadera. Permítete considerar esto como una imagen de lo que significa tener a alguien que intercede por ti de manera permanente, no alguien que lleva tus peticiones ante Dios con la esperanza de que quizás sean aprobadas. Alguien que puede decirle a Dios, Abraham fue fiel, y puede decirle a Abraham, Dios estuvo ahí. Alguien que conoce ambos lados desde adentro y puede traducir entre ellos, no como un servicio, sino como una expresión de lo que es. Me parece que hay algo en la figura de Melquisedec que puede cambiar la manera en que una persona se relaciona con su propia historia espiritual. Hay personas que llevan consigo una historia de fe fragmentada, de encuentros con instituciones que prometieron el acceso a Dios y no lo entregaron, de rituales que se volvieron vacíos, de líderes que resultaron ser tan humanos y tan fallibles como cualquiera. Y esa historia los deja con una pregunta profunda. ¿Hay algo debajo de todo eso que sea real? ¿O todo era solo la construcción humana, sin nada verdadero, sosteniéndola desde abajo? Melquisedec es una respuesta a esa pregunta. Porque Melquisedec aparece en un momento anterior a todas las instituciones, anterior al templo, anterior al sacerdocio levítico, anterior a la ley, anterior a la nación de Israel. En el comienzo mismo de la historia de la fe, cuando todavía no había ninguna estructura que mediara el acceso a Dios, ya había un sacerdote del Dios Altísimo que salía al encuentro de los que volvían cansados del camino. Eso dice que lo que es real en la relación entre Dios y los seres humanos no depende de que las instituciones estén funcionando correctamente. Las instituciones pueden ser caminos útiles cuando sirven al propósito para el que existen. Pero el sacerdote que no muere existía antes que ellas y existe después de ellas. Hay una frase en Hebreos que me gusta volver a leer cada vez que necesito recordar esto. Hebreos 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvar perpetuamente. No hasta que te equivoques suficientemente. No mientras cumplas los requisitos. Perpetuamente. Viviendo siempre para interceder. No cuando tiene tiempo. Siempre. Esas dos palabras, perpetuamente y siempre, son el corazón de lo que diferencia el orden de Melquisedec de cualquier otro orden sacerdotal que los seres humanos hayan conocido. Déjame hacer una última reflexión sobre el nombre de Dios que usa Melquisedec. El Dios Altísimo. El Elión. En el mundo del Oriente Próximo antiguo, el concepto de el Elión, el Dios Altísimo, era un título que reconocía a una deidad como suprema sobre todas las demás. No era necesariamente monoteísta en su uso original en el mundo cananeo, pero Melquisedec usa ese título en el contexto de reconocer al Creador de los cielos y de la tierra, y Abraham lo adopta inmediatamente como el nombre del Dios que él sirve. Es uno de esos momentos en que el texto muestra que la revelación de Dios no estaba confinada a Israel, sino que había señales de su presencia
incluso fuera de los límites del pueblo elegido. Hay algo teológicamente honesto en reconocer eso. La presencia de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, en una ciudad que no es israelita, en un tiempo en que Israel todavía no existe como nación, dice que Dios no empezó su proyecto de redención con Abraham. Lo que empezó con Abraham fue una línea particular de revelación, un pueblo particular, a través del cual el propósito redentor se haría explícito. Pero la presencia de Dios en el mundo, la posibilidad del conocimiento de Dios, el sacerdocio de quienes reconocen al Creador de los cielos y de la tierra, eso no estaba confinado a esa línea. Eso no relativiza la singularidad de la revelación bíblica. La afirma desde una perspectiva más amplia. El Dios que se reveló en Israel es el mismo Dios al que Melquisedec servía en Salem, y la figura que el sacerdote sin genealogía de Salem prefiguró es la que cumplió todo lo que tanto la revelación en Israel como las intuiciones más profundas de la humanidad, en general, habían estado apuntando. El cumplimiento es singular. El anhelo era universal. Cuando pienso en todo esto, cuando dejo que la figura de Melquisedec se asiente en su peso completo, lo que me quedo sintiendo no es asombro intelectual solamente, aunque lo hay en abundancia. Es algo más parecido a gratitud. La gratitud de ver que el texto bíblico es tan coherente, tan deliberado, tan lleno de señales, que se confirmaron siglos después de haber sido plantadas. La gratitud de reconocer que el sacerdocio que Melquisedec prefiguró no es solo un concepto teológico hermoso, sino una realidad que funciona, que sale al encuentro, que trae pan y vino, que bendice antes de pedir, que intercede siempre y no solo cuando las condiciones son correctas. Y hay también algo que se asienta en mí cada vez que leo ese pasaje de Hebreos donde dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No hace falta que lo entiendas completamente para acercarte. Abraham no entendía completamente lo que Melquisedec representaba. No tenía el texto de Hebreos para explicarle la teología del sacerdocio eterno. Simplemente reconoció algo real cuando lo encontró en el camino, y desde ese reconocimiento lo honró con lo mejor que tenía. La fe no espera a comprender todo para actuar. Actúa desde el reconocimiento, y la comprensión viene siguiéndole los pasos. Lo que me parece más hermoso de toda esta historia es que Génesis 14 no fue escrito pensando en explicarte la carta a los hebreos. Fue escrito porque ese encuentro ocurrió, porque ese sacerdote apareció, porque esa bendición fue dada, porque ese diezmo fue entregado. Era historia real antes de ser teología, y la teología, cuando eventualmente llegó a articular lo que ese momento significaba, no tuvo que inventar nada, solo tuvo que ayudar al lector a ver lo que siempre estuvo ahí. Eso es lo que la Biblia hace en sus mejores momentos. No construye elaboradas ficciones teológicas. Muestra lo que ocurrió y lo lleva pacientemente hasta que el significado completo puede ser visto. Melquisedec ocurrió. El Salmo 110 fue escrito. La carta a los hebreos fue inspirada. Y el lector que recorre ese camino de Génesis a los Salmos, a la carta a los hebreos, llega a un lugar desde donde puede ver la coherencia completa de lo que Dios siempre estuvo haciendo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, sin fin de vida. Sacerdote para siempre. El Rey de la Justicia, que es también el Rey de la Paz, que sale al encuentro de los que vuelven cansados del camino, que trae pan y vino antes de pedir nada, que bendice con la bendición del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que vive siempre para interceder, que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Eso es lo que Melquisedec señalaba. Y cuando ves eso, cuando lo dejas entrar no solo en tu mente, sino en el lugar donde las preguntas más profundas de tu vida se hacen,
algo cambia. No dramáticamente, quizás no de manera que otros lo noten de inmediato, pero en ese lugar interno, donde llevas tu cansancio, y tu historia, y tus dudas, y tu fe frágil, y tu amor verdadero, algo se asienta, como cuando alguien que conoces desde siempre sale a tu encuentro en el camino, con algo que necesitabas, sin saber que lo necesitabas, y te bendice. Y en esa bendición, ya tienes todo lo que te hace falta para seguir. La Biblia no termina con Melquisedec, pero tampoco lo deja ir. Lo lleva dentro de sí como una semilla que germina en el Salmo 110 y florece en la carta a los Hebreos, y sigue dando fruto en cada persona que lo descubre y siente que algo en ella lo conocía antes de leer su nombre. Porque algunas verdades son tan antiguas que las reconocemos no porque las hayamos aprendido, sino porque fuimos hechos para encontrarlas. Y esta es una de ellas.